¿Qué dice mi gente? Ya llegamos aquí, papi, otro episodio más de La Grasa. Hoy tengo el placer y el honor de entrevistar a un fiebrú del deporte. No tan solo el baloncesto, la pelota, el fútbol, no, porque él es un fiebrú del deporte. No le cancillen en una sola cosa. Él es de los buenos. Sobre 25 años de experiencia desde Venezuela, Chile y ahora en Estados Unidos. Como dicen en Puerto Rico, agárrense las pelucas. Bienvenido, Ali Mendoza. Gracias, Jerry. Gracias. Un gusto poder estar aquí en tu podcast y poder compartir con todas las personas. Sé que ahí va dándole duro, ahí metiendo mano. Poquito a poquito, ya sabes, como te conté. Ali, como ya te conté fuera de la cámara, papi, la idea y mi inspiración siempre ha sido, mano, de que como a mí me gusta el deporte, que Sí. hayan mucho... Yo sé que hay mucha allá afuera que les gusta el deporte. So, ¿qué mejor que traerte a ti, un reportero sobre 25 años? ¿Cómo empezó tu pasión a ser reportero de deporte? Mira, es un tema, yo creo que todos los que estamos en este mundo siempre soñamos con hacer deporte o jugar a nivel profesional. Y cuando tú ya sabes que llegas a un tope que no vas a dar más de ahí, ahí fue donde ya yo me incliné por el periodismo deportivo, comencé en la universidad. Estando en la universidad todavía jugaba en la universidad, pero siempre ya tenía el enfoque. O sea, queríamos ir a esto. O sea, vamos al periodismo deportivo y trabajar. O sea, yo inicié la universidad y ya en el segundo semestre ya yo estaba trabajando en este medio, limpiando cables, moviendo cajas. Es el nuevo. Dale, busca lo que hay que buscar. Y así fui creciendo y 2002, 2003 comencé a ir por primera vez al estadio de mi ciudad, allá en Venezuela, el Estadio de los Navegantes del Magallanes, que es el equipo donde debutó Altuve como profesional en Venezuela. Y ahí comencé, en el 2002, 2003. José Rafael Rodríguez, un colega periodista a quien respeto mucho, fue quien me dio la oportunidad en un canal regional de mi ciudad. Me dice, mira, vete para el estadio a hacer unas cositas ahí. Yo para el estadio, bueno, y ahí comenzó mi aventura. Ali, 2002 empezaste. Vamos a retomar un poquito más para atrás. ¿Dónde nace Ali? Mira, yo nací en Caracas y bien chiquitico de meses me llevan a Valencia y es donde me hago. En Valencia es la ciudad que yo conozco, que yo disfruto y como digo, que yo extraño ahorita, ya que tengo prácticamente ya 9, 10 años que estoy fuera del país. Ahí fue donde te enamoraste del deporte. Sí, sí, definitivamente. O sea, yo recuerdo que niñito, yo tenía mis barajitas ya del béisbol. Mi papá viajaba para los Estados Unidos y me traía mis cajitas de las CAR. Todo, así comencé yo, recortando el periódico. Cuando el equipo de nuestra ciudad quedaba campeón, ahí yo tenía el póster porque era como uno añoraba eso. Y después esa época más grandecito, 92, 93, viendo a los Chicago Bulls. Los famosos Chicago Los Bulls, famosos Chicago Bulls. abusador. Ahí sí. Y bueno, y del deporte nacional recuerdo ese suramericano del 91 y después los Héroes de Portland, que es ese gesta histórica que tenía Venezuela hasta el momento más importante, que fue en el 92. 92. So, venezolano, para que vean mi gente que yo no solamente traigo boricua, no, lo mío Te han es... señalado ahí Sí, que pura gente. sí, pues es que normal, ya sabes. Ya, Aquí, claro. pero sigue comentándolo, tú sigue comentándolo, no hay problema. El 2002, Sí. esa primera oportunidad, ¿cómo entró ese frío olímpico? Uf, no, eso estaba... Mira, recuerdo que de las anécdotas que tengo, me acuerdo que le cambié el apellido a uno de los entrevistados, estaba bien nervioso, pero fue una bonita experiencia. Y de ahí en adelante dije, aquí me quedo y aquí voy dándole. So, del 2002 ¿hasta qué año tú estuviste en Venezuela dándole? Mira, hasta el 2016, que fue el año que salí. Ok, Fue porque el yo 2015, 2016. he leído que también estuviste en Chile. Sí, sí, So, en exactamente. Chile Después de también. Venezuela me voy a Chile.
porque había una oferta de un medio de comunicación. Cuando llego, bueno, el canal lo venden, no puedo continuar ahí. Es una experiencia súper loca. Me quedo en Chile unos meses, se hacen los Juegos Suramericanos de la Juventud y el Comité Olímpico Venezolano se entera que yo estoy en Chile. Ellos fueron cortos de periodistas y me contactan y me dicen, mira, apóyanos. Yo me ofrezco, trabajo ese evento, se presenta una emergencia familiar en Venezuela y yo me regreso con ellos a Venezuela. Y ya a los 6 meses, otra vez yo estaba de regreso en Chile. Y ahí sí comenzó la aventura, pateé a la calle, hasta que un club de básquet me contacta y me dicen que si quieren que forme como periodista de ellos. A eso iba, porque en Chile creo que leí que era de baloncesto, más de baloncesto. Sí, en Chile se juega más fútbol y baloncesto. El béisbol, no hay béisbol. No hay. No, Okay. o sea, hay muy poco. Pero lo fuerte es el fútbol y el baloncesto. Entonces, me quedo con este club como periodista, el club Sergio Chepi, y como a los dos meses de estar en el club, me dicen que si puedo tomar como la administración o la gerencia deportiva del club. El club, todas sus categorías menores, masculino y femenino, y tenían un equipo jugando la segunda división. Entonces yo digo, bueno, bien, yo vengo de comentar baloncesto en Venezuela, vengo a hacer un montón de cosas, vamos a meterle el pecho aquí. Me moví, trajimos algunas piezas y llegamos hasta la final de la segunda división, donde nunca el club había llegado. Entonces, ese logro ahí fue un trabajo en equipo, ciertamente. Correcto. Desde el cuerpo técnico, jugadores y los que estamos atrás haciendo todo posible. Sí, porque casi nunca se mencionan los que están atrás. No, pero totalmente. hay un Desde batallón, toda la gente. Sí. Hay un batallón. Entonces, ¿tú me puedes decir la diferencia entre Venezuela y Chile? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cuál fue la experiencia de Venezuela, tu país, siendo tu país, al periodismo de ir a Chile? Okay. O sea, son dos países que yo tengo entendido muy diferentes en totalmente. Cultura. Lo acabaste de decir, en Venezuela se juega muy bien el béisbol, en Chile no se juega tanto. Sí. Cambiaste de béisbol, cambiaste al baloncesto. Sí, bueno, en Venezuela ya lo último que yo hice estaba haciendo mucho más baloncesto. Ok. Mucho más baloncesto. De por sí, bueno, casados estuve en un circuito radial de un equipo profesional. Ya narraba los juegos de baloncesto en televisión nacional. Sí miré videos. Estuve haciendo un suramericano de baloncesto femenino en Venezuela. Después fui a México al preolímpico que Venezuela queda campeón. Entonces ya yo estaba sumamente casado con el baloncesto y con el béisbol. Ya estaba más en mis labores de producción. O sea, estaba atrás de cámaras en lo que era, en el béisbol con el canal que estaba. Me encargaba más de coordinar transmisiones, de producir las transmisiones y todo eso. Si ya ibas con básquetbol y básquetbol, ¿cuál fue la diferencia de los dos países? Mira, a mí me agradó mucho, me sorprendió mucho la manera de trabajar el baloncesto formativo en Chile. Algo que en Venezuela no tenemos. Y yo creo que, bueno, Puerto Rico, Dominicana y Venezuela se parecen mucho en esta cultura. Son los clubes de barrio, la canchita donde los chamacos se reúnen en la tarde. Guerrilla, exacto. Lo que en Puerto Rico le llaman guerrilla. Exacto, nosotros le llamamos las caimanas. Las caimanas. Me acuerdo que me habías dicho, me habías comentado. Pero en Chile vi una estructura increíble. O sea, yo me sorprendí cuando entré. Llegué a la primera puerta, una cosa chiquitica, y cuando camino por el pasillo, un gimnasio techado, pisos de madera, y yo decía, ¿qué es esto? Y todos los niños van desde su hora a su práctica completa y el fin de semana participan en 10 torneos durante los 2 semestres, hacen un torneo de apertura. O sea, eso me agradó mucho. Dije, wow, hay una mejor estructura en el baloncesto menor aquí en Chile y a eso le aposté también. ¿Cuál? Dios, me explotó la cabeza. Tengo un montón de preguntas ahora sobre eso. Espérate. ¿Por qué tú crees entonces que no llegan tantos profesionales a la NBA de Chile? Eso es una muy buena pregunta. El biotipo del atleta chileno no le permite dar más de allí. Hay muchos que llegan a la universidad. Hace poco
Estuvo Felipe Hassen, que jugó la G-League con Capitanes Arecibo. Es el primer chileno en jugar la G-League. Es un puesto 4. Sí, sí. Antes estuvo por ahí Marcelo Pérez, que también estaba viendo acción. Y hay un chico que se vino para acá, se llama Sammy Reyes. Estuvo hace mucho tiempo en el baloncesto universitario. Y cuando está en la universidad, entiende que llegó a un tope del baloncesto y de ahí no iba a dar más. Y se cambió al fútbol americano y llegó a la NFL y se convierte en el primer chileno en jugar NFL. Pero creo que su biotipo no le permite dar más de allí. Pero son muy inteligentes para jugar baloncesto. Si nos equivocamos yo y Ali, y alguno de ustedes en los comentarios sabe de uno, Sí, que nos sí. los ponga para... ¿Me entiendes? Porque a lo mejor somos nosotros que no, Claro, no, claro. no hemos llegado. Acuérdate que el mundo es grandísimo. Sí, sí, sí. So, si sabes de alguno, ponlo en los comentarios y... Y yo hasta el sol de hoy, todavía estando aquí, veo básquet chileno. ¿Sí? Sí, yo sigo y sé que ahorita van a comenzar la final. Tengo amigos todavía, me mantengo en contacto con los jugadores del básquet chileno porque hubo una muy bonita amistad. Ellos aceptaron mi manera de narrar un juego que era muy distinta A mí me encantó. a lo que ellos tenían. Entonces, por ahí nos metimos y se abrieron las puertas. Gracias a Dios. Eso así siempre. ¿Cuándo Ali decide emigrar para los Estados Unidos? Mira, yo vengo en el 2000... Porque te lo pregunto. Sí, Porque el que nos está viendo allá dice, pero si le iba tan bien, exactamente. ¿por qué decide irse a Claro. Estados Unidos? Los que estamos acá, un país tan duro como este. Sí, sí, sí. Mira, yo vengo en el año de la pandemia por unos meses. O sea, yo me vine en febrero de ese año de la pandemia y vine a Orlando y cuando comenzó la pandemia cierran los aeropuertos, cierran las líneas aéreas y yo de esos 2 meses que vine de vacaciones o a visitar, me quedo 8 meses. Entonces paso de Orlando a Carolina del Norte. Un amigo me dice, mira, vente que aquí hay trabajo. Bueno, brother, vamos a sumar algo porque si estoy aquí. Trabajé un mes en ese lugar y lo cerraron también por la pandemia. Y terminé cuidando perros, brother. Comencé a hacer comida con este pan donde estaba viviendo en Carolina del Norte, en Raleigh. Y después me llama el brother que está aquí y me dice, mira, aquí hay un chance para trabajar en pintura. Dale, mano, ya. Yo estoy loco ya paseando perros porque además no me gustan los animales. Y yo, bueno, dale, yo me voy para allá. Me vengo a Houston. No conocía Houston. Y cuando estoy aquí, trabajo como 3 semanas en eso, 2, 3 semanas en la pintura. Y me dice él, mira, hay un brother que está abriendo un food truck. A mí me encanta cocinar. Oh, eso no lo sabía de Ali. Entonces yo le digo, brother, dile que yo le meto pichón a la plancha. Y ahí estuve hasta septiembre que abrieron otra vez la línea aérea y yo me regreso a Chile. Estuve en un food truck dándole a la plancha. No fue súper brutal, pero, brother, ahí voy. ¿Cómo decido yo? Yo de adolescente conozco a Jesucristo. Tengo un encuentro con Dios. Y bueno, siempre he estado allí, he venido. Okay. Y en este viaje que hice a Houston de ese año, voy a la iglesia acá y el último domingo que yo me voy a regresar, el pastor lo conozco, ora por mí y ya ahí yo sentí, dije, esta es mi casa. Y todavía yo hasta el sol de hoy lo mantengo. Esta es mi casa, aquí es donde yo quiero estar. Y me regreso a Chile y le digo a mi esposa, mira, ¿sabes qué? Nos vamos para Chile. Nos vamos a Estados Unidos. Y comenzamos todo nuestro proceso. Solicité mi visa de periodista y así es como vengo acá. Qué impresionante, de unas vacaciones. De unas vacaciones y de escuchar la voz de Dios. Pero todo comenzó con unas vacaciones. Sí, sí, sí. Son unas vacaciones esforzosas porque son súper esforzosas. Sí. O de sea, casi un año. Totalmente. Para que pudieran abrir la aerolínea e irte. Sí. Y una semana antes fue lo del encontronazo con Cristo. Exactamente. Pero igualito, no me regresé con esa línea. Tuve que cambiar boleto. Compré boleto en otra línea. Pero como te digo, gracias a Dios ese tiempo fue tan bueno, brother. Y Dios, Naguará, que yo trabajé
súper relax y la retribución fue buenísima. Buenísima. Yo me sorprendí igual de ese tiempo que estuve En ahí. ese poquito tiempo que hiciste, cuidaste perro, pintor, ¿qué aprendiste? Que hay Porque no estar, es lo mismo. que hay que estar preparado para lo que te toque, brother. Yo recuerdo el día que pinté, una de las veces que pinté, me tocó pintar un techo de una casa, ni recuerdo en qué zona de Houston era. Y todavía yo mantengo la anécdota. Yo me paro así y está el maestro y estamos dos ayudantes. Y el maestro me Aquí, dice, para el que no sea de otros países, el maestro es como el capataz, sí, el principal. el más que sabe de todo. Exactamente. Y él me dice, te toca pintar el techo, brother. Yo no pintaba ni el techo ni una pared de mi cuarto. Yo le pegaba papel para no pintar nada. Entonces yo veo el techo es súper complicado porque tenía como 3 niveles distintos y le pregunté al otro brother, ¿tú tienes más tiempo aquí? Solo dime algo, ¿en qué sentido pintan ustedes el techo? No, en el sentido de la aguja del reloj. Ok, listo. Y comencé a pintar, brother, me caían las gotas en los lentes. Y yo ahí pintando y le decía, Señor, Dios, tú sé el que esté pintando. Ta, ta, ta. 2 manos le puse de pintura y después el maestro llegó y me dijo, tú de verdad trabajaste pintura antes. Tú no has trabajado pintura antes. Y yo le digo, no, nunca. El techo quedó perfecto. Pero yo digo que no fui yo, fue Dios quien pintó por mí. ¿Qué te ayudó? La fe. Así de sencillo. La fe, como dice, la fe mueve montaña. Así mismo, bro. Te regresaste a Chile. Me regresé a Chile y Perdona que te pregunte, ¿tú estabas aquí solo? ¿Tú viniste de vacaciones solo? aquí solo. Tú tuviste casi un año Sí, sin tu porque familia. mi familia no tenía, mi esposa no tenía visa. Entonces yo vine solo. Cuando yo regreso a Chile, todavía está en pandemia Chile. Chile. Suramérica está más complicado, Sí. cerrado. La Liga de Básquet me llama y me dice, mira, brother, vamos a comenzar las transmisiones de esta manera. Solo entran los jugadores, árbitros, mesa técnica y el que va a narrar y va a comentar. Ah, dale, pues está bien. Sí, queremos que tú vayas y te muevas. En Santiago de Chile, en la ciudad, en la capital, habían Quilicura, Estadio Universidad Católica, 4 equipos de los 14 de la liga. Entonces yo un sábado o un domingo andaba en el metro, paseaba de un gimnasio a otro, salía, la liga coordinaba los juegos para que uno comenzara a las 2, jugaran los de las otras ciudades y después yo a las 8 estaba narrando, llegando al otro gimnasio para narrar el otro juego. Para que te dé el tiempo. Para que me diera el tiempo, exactamente. Ahí muy agradecido con Ricardo Vidal, con Juan Rafael Maldonado, que fueron las personas que creyeron en mí y me dieron la oportunidad de que este venezolano narrara el básquet chileno. Así que ahí estuve del principio del 21 hasta el 22. Finales del año de la pandemia hasta el 22 que ya nos decidimos venir. Que ya. No es una decisión fácil, porque No. no lo es. No. ¿Cómo se toma tu señora esposa Mira, esa decisión? el tema también era, Chile ya estaba entrando en un proceso había ganado un presidente Ok. con muy tildes políticas socialistas por las cuales yo salí de mi país, Ok. de Venezuela. Entonces, había muchas cosas que se estaban pareciendo y le dije, ya va, esta historia ya yo la vi. Ya yo la viví. Entonces, en ese tiempo nace mi hija y mi hija es chilena. Entonces ya ahí decidimos, mira, vamos a tomar el paso y vamos. Y nos vinimos un 4 de julio del 2022. Llegamos nosotros acá a Estados Unidos. 4 de julio, ya casi Vamos a cumples. Sí. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos de periodismo aquí en Estados Unidos? Los primeros pasos hice llegando en Orlando. Estaban haciendo la Liga Nacional de los Venezolanos. Y había muchas figuras que jugaron básquet profesional en Venezuela. Que ya tú conocías. Que ya yo conocía. Entonces se reunía. Era el tercer nacional de venezolanos que hacían acá. Y jugadores de todos los Estados Unidos, venezolanos que estaban regados en todos los Estados Unidos, iban a ese evento.
Entonces ahí estuvimos en Kissimmee. Ese fue el primer evento que hice. Y después de allí sí ya me vine a Houston hasta el año pasado que volví a encontrarme. Porque estando yo acá, cuando recién llego, yo todavía estaba narrando básquet chileno. ¿Oh, sí? Desde acá yo narraba, había una aplicación, o hay una aplicación, la cual estábamos utilizando, y desde la oficina que yo tengo en mi casa, yo desde ahí veía mi juego y estaba narrando mi juego para Chile como si estuviese En en vivo y vivo en todo allá. color. Exactamente. Ah, qué interesante, mano. Sí, brother. So, mano, te pregunto así, ¿qué te dio con de Orlando cambiar a Houston? El estado es bien diferente. Me encanta esta ciudad. De veras. Sí, la tranquilidad que hay aquí yo no la cambio por nada, brother. Me encanta el ambiente de campo. Esto de ver granjas, vacas, a mí me fascina, de verdad. Yo, aparte que viví mucho tiempo, el tiempo que viví en Santiago de Chile, es una ciudad como buena capital, una locura, el tráfico, toda la cosa, y quería una tranquilidad. Y aquí me encanta, y además por lo mismo que te digo, o sea, el día que vine a la iglesia, dije, esta es mi casa, aquí So, quiero estar. ahí fue. ¿Qué se siente o qué se sintió la primera oportunidad de entrar a la MLB? Wow, brother. Brutal. Porque yo he visto muchos videos y como te expliqué al principio, la gente siempre dice, Alira, ¿dónde está? Ah, qué Sí, fácil, ahí la lleva sí, bien. No, la gente no sabe el detrás. La sí, gente no sabe lo que tuviste que josear, como dicen en Puerto Rico. totalmente. La gente no sabe, me imagino, los rechazos que tuviste, Total. que me atrevo a apostar que eso fueron un montón. Sí, sí, sí. Como normal, o sea, es normal en esa industria que tú haces, es Claro. normal. Mira, yo ya había entrado, la última vez que entré fue en el 2014. Ok. O sea, ya yo había venido antes a Estados Unidos a hacer cobertura de MLB. Pero ya estando aquí, viviendo, no es lo mismo venir a un lugar de turista, hacer eso y regresarte, que saber que ya estás acá. Entonces, ese primer día que yo fui recuerdo que pedí credenciales para el Yankees Astros del año pasado, Opening Day, y nos rechazaron las acreditaciones. Ya con el medio hubo un medio de Venezuela que me contacta, me dice, oye, estás allá, puedes enviarnos material, dale, perfecto. Y comienzo a ir contra los Azulejos de Toronto, ese juego. Ok. ¿Qué sucede? Primer juego, el segundo juego voy otra vez y está pichando Ronel Blanco, el dominicano, y como en el séptimo inning, yo le digo al brother que anda conmigo, se llama Luis Daniel, que es quien toma la foto y graba los videos. Le digo, brother, vámonos. El backstage. Sí. Le digo, brother, vámonos. Sube el palco de prensa que nos vamos ahí. Cuando yo, antes de irme, chequeo los numeritos del juego y me doy cuenta que Ronel está lanzando no-hit En la séptima. en la séptima. Cuando él sube, yo le digo, brother, nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar porque aquí está pasando algo. El tipo está lanzando no-hitter. Le había dado un boleto a George Springer con Toronto y en el noveno le da el segundo boleto. Y él tiró su no-hitter. Yo bajo a la sala de prensa. Era el único latino que se había quedado ese día en el juego. Y Jainer Díaz, y que es el catcher, y Ronel no hablan inglés, estaban con traductor. Bueno, yo aproveché y hice todas mis preguntas Llegó en mi español. momento. Sí. Cuando salgo de la rueda de prensa, me encuentro a Ronel y a la mamá en el pasillo. No había entrado a Clubhouse. Y, brother, yo como buen salido, yo digo que en esta profesión hay que ser salido. Me le paré. Para el puertorriqueño aprontado. Exacto. Me le paré al brother y le dije, hermano, ¿te puedo hacer dos preguntas aquí mismo que no te hice adentro? Sí, vale, tranquilo, me dice Ronel. Yo no me doy cuenta. Detrás de mí está el jefe de prensa de los Astros. Y ese no es el lugar para hacer las Correcto. entrevistas. Le hago las dos preguntas. Y yo además me fui después con la mamá. La mamá era la primera vez que veía a Ronel pichando en Grandes Ligas. Y la historia era bien bonita.
la anécdota. Bueno, hice toda mi entrevista. Y antes de irme, me para el jefe de prensa de los Astros y me dice, mira, ¿tú no tienes acceso a Clubhouse? Le digo, no, no tengo acceso a Clubhouse. Ok, perfecto. Lo que hiciste aquí no lo debes hacer, pero tú estás trabajando. Te entiendo perfectamente. Cuando yo regresé, la siguiente serie, mi credencial ya tenía acceso a Clubhouse. Mira qué importante. O sea, reconocen el trabajo que uno hace y así este año ya pude ir a Opening Day. Lo más importante y lo más valorable que él respetó tu trabajo. Exactamente. Sí. No fue como Sí, normalmente ocurre. En otro momento me he separado en mitad de Correcto. entrevista y me dice, no puedes hacer eso aquí. Y él respetó mi trabajo. Y así, ha sido una experiencia bonita. O sea, además que, bueno, el grupo de periodistas que está dentro de los Astros, colegas mexicanos, hondureños, salvadoreños, ya tenemos un grupito de WhatsApp, me aceptaron, me recibieron, bromeamos. O sea que ha sido una experiencia bastante. Y como yo digo, en medio de lo que uno aquí, o sea, yo tengo otro trabajo. O sea, yo creo contenido para una empresa. Pero ir al estadio es el salvavidas de uno. Es el refrescamiento que uno tiene que dice, wow, estoy aquí en mi momento. Y estoy haciendo lo que me gusta. Exactamente. No me ha tocado ir a NBA. Nunca he hecho NBA. Pero dije, y Víctor, que está aquí acompañando, sabe, y mi esposa, el día que yo vaya a NBA, ese día yo no voy a dormir, brother. No duermo. No, el día que yo me acredite al Toyota, no voy a dormir, loco. Eso va a ser una locura. Eso va a pasar, papá, eso va a pasar. ¿Cuál ha sido la experiencia más loca aquí, en ese estadio? Mira, creo que esa de estar viendo el no-hitter de Ronel ha sido brutal porque no lo ves todo el tiempo. Entonces, no es algo muy común. Y estar presente en ese hecho histórico para mí fue genial. Genial. Pensar que te ibas a ir. Pensar que me iba a ir en el séptimo y siempre hay que echar un ojito a los números antes de uno salir. Antes te dice. ¿Cuál ha sido la experiencia que tú dices que no quieres volver a pasar? Porque como dije casi ahora, tu trabajo depende de que tú tienes que josear la entrevista. Sí. Tú tienes que hacer hasta lo imposible. Sí. Por intentar agarrarle, aunque sea Sí. un hola Ali. Claro, porque es que a veces hay gente que solamente hola Ali. Si no bueno, lo grabaste... hablamos antes de comenzar el caso de Altuve. O sea, Altuve yo lo conozco o tuve mucho contacto con él cuando él jugaba en Venezuela. Porque era del equipo donde yo trabajaba, todo el tema. Y hacíamos actividades donde Altuve llegaba. Pero aquí, bueno, 20 años después, Altuve ha visto 500,000 periodistas. Se les va a olvidar. Correcto. Desde que yo llegué el año pasado, mi primera entrevista con Altuve fue este año. Y lo paré y le dije, brother, bueno, vamos a hablar, qué pasa, todo el asunto. Y el día que habló, bueno, solo lo entrevisté yo y me dijo, no, es contigo, vamos a hacerla. Y hablamos 20 minutos y fue bien divertida la entrevista. Después de que Exactamente. hubo muchos rechazos. Sí. Pero así que yo diga, oye, esto no... Creo que he contado con la bendición de que no he pasado por un mal momento. No has pasado por un mal momento. Eso es bien importante. Oye, Ali, para el que no sepa, Ali juega baloncesto también. Ahí fue donde yo lo conocí. Dice uno que juega. Ali, ¿qué tú le dirías a esos futuros periodistas que están empezando y no se atreven o que dicen, no, pero es que me da vergüenza, me da pena, como dicen en México? Uh-huh. O sea, ¿cuál sería tu recomendación más? Brother, hay que atreverse, Jerry, hay que comenzar. Yo sé que a veces uno está en una zona de confort y no quiere salir de allí, pero hay que atreverse, hay que jugársela. Y ahora con todas estas ventanas que hay, todas estas plataformas, no tienes que depender de un medio de comunicación, de un canal, de un periódico para que te abra las puertas. Abre tu canal de YouTube. Abre tu red social donde quieras y comienza a crear tu contenido. Atrévete. Eso sí, aquí hay una clave y creo que es lo que le da el éxito a todos y hay que ser constante. Constante. Si ya subiste el primer video, tienes que subir el otro y el otro y el otro y darle. Hay que seguir. Así mismo es. Hay que seguir.
Oye, Ali, no más importante, ¿cuál ha sido el momento tuyo que ha sido el más satisfactorio, el que dijiste, esto era lo que yo... ¿Cuál ha Mira, sido ese momento? creo no, estoy seguro. Este año se cumplen 10 años del único campeonato de Venezuela en un preolímpico. Eso fue en México en el 2015, en el DF. Estuve cubriendo completo ese evento para mí es el mejor lugar donde he estado y lo disfruté y todavía lo disfruto. Todavía veo entrevistas, veo material que tengo guardado que no se ha publicado y que estamos trabajando en publicar algo por ahí conmemorando los 10 años. Así que creo que ese momento, como se les bautizó en Venezuela, ver el campeonato de los héroes de México. Bueno, Ali, ha sido un placer tenerte. Ha sido... cuando te escribí, pensé, como te veo tan ocupado siempre hay contenido, siempre hay contenido, lo pensé como por un mes. No. Le escribo, porque quería traer tu historia, mano, porque cuando jugamos baloncesto juntos, tú me contabas y me enseñabas, y tú sabes Sí. que yo también soy un fiebre Sí, del sí, deporte, sí, sí. y yo decía, mano, ¿por qué no hay nada de él? O sea, ¿por qué nadie trae algo? O sea, Claro, ¿por qué no han dicho nada de él claro. con tanta experiencia? Que es lo mismo que hay mucha gente allá afuera que mano, me gustaría que escríbeme o algo. Yo quiero Sí. llevar todo esto, ¿me entiendes? Porque... Y Jerry, o sea, uno no se hace con una varita mágica. O sea, uno pasó un trabajo, uno viene de abajo. Yo vengo de un hogar de que mis viejos trabajaban 24/24, de que tuve una mamá con cáncer y mi mamá llegó a pesar 30 kilos, teniendo yo 8 años, y mi papá era el que trabajaba para cumplir las necesidades, que a veces yo era el único que comía en la casa porque no no alcanzaba el dinero. alcanzaba. De que noche había que moverse porque estábamos trabajando. O sea, mis papás eran comerciantes y, o sea, uno tenía que meterle el pecho a lo que fuera. Yo soy hijo único, además. Ok. Entonces, siempre estaba ahí con ellos porque para donde ellos iban, yo Tú iba. te ibas, ¿sí? Y de que ver, bueno, la gente tal vez con la que uno se pasaba de chamaco, de muchacho en la calle, algunos ya no están porque tomaron malas decisiones. O, Me atrevo a o- apostar y me atrevo a decirte que muchos de ellos eran muy buenos en algún deporte. claro, totalmente, totalmente. Y ya así de más, más joven, yo recuerdo unas anécdotas. Había un equipo de básquet donde yo estaba jugando y uno de los chamos que jugaba con nosotros tenía gente secuestrada y nosotros no sabíamos. Y el chamo estaba en una banda de secuestradores. Y nos enteramos un 24 de diciembre que lo agarran. Y es una locura. Y tú dices, ay, después fuimos a visitar al brother. Qué bueno era, oye, qué buena Y el gente chamo era. era buenísimo jugando. De Buenísimo veras. jugando. Y con nosotros nunca, súper pana. Y nosotros nos enteramos, mire, este brother tenía una banda de secuestradores. Y fuimos a visitarlo a la cárcel después. Sí, porque usted no sabía nada. O Y sea, de las anécdotas buenas, ir a jugar baloncesto en la cárcel. Una de las sí, mejores cosas. Y ahí está Víctor de testigo porque íbamos a jugar baloncesto a la cárcel. de veras. Cuando él estaba Cuando él dentro, estaba y después un tiempo también íbamos a veces. Y visitar y eso. sí, la gente que está ahí dentro valora que tú tomes de tu tiempo para ir a Para ir a compartir con ellos. compartir. ¿Eso se podrá hacer aquí? Oye, no tengo ni la menor idea. No tengo ni la menor idea. Mano, a eso es lo que yo voy, Sí, ¿entiendes? Creo que esa es mi misión, creo que eso es lo que, a eso, por ahí voy, ¿me entiendes? A que está bien. personas como tú, porque mira, no sabía tu mamá lo que pasaste. Mano, ¿por qué nadie enseña eso? ¿Me entiendes? Exacto. ¿Por qué nadie enseña todo ese sacrificio, todo ese sufrimiento, todo eso que tuviste que pasar para hoy estar en ese estadio de MLB, el de Claro, los Astros, que claro. para mí personalmente es uno de los más hermosos que hay, Sí, que el que no ha ido, le invito a que visite. sí.
Mano, esas son... No, eso es lo que yo quiero traer. gracias, Jerry, por estos minutos, por permitirme cortar un poquito de mi experiencia y nada, poder compartir con la gente de que las cosas no se construyen con varita mágica, sino con constancia, dedicación, esfuerzo y manteniendo los valores. Manteniendo los valores. Bueno, Ali, papá, te doy muchas gracias No. por esta bendición que me acabas de dar. Síguenos para más contenido, Ali. Dime tus redes sociales para que te busquen, porque en Instagram hay unos videos buenos. En Instagram me encuentran como @elalí_mendoza. Así estoy, @elalí_mendoza. Igual mi canal de YouTube es 26 Ali Mendoza. Ahí estoy subiendo ya bastante contenido. Hoy vamos a grabar el análisis de ese juego 1 y lo que se va a ver en el juego 2 de la final. No me voy a ir sin decirte a quién le va. ¿A Oklahoma? Al Thunder. Creo que jugaron muy mal, no cerraron el juego. Son 40 minutos, no 35. Y creo que ahí el Thunder... Con tantos turnovers que cometió el Indiana. Sí. 24. Casi nada. Y 24. Con todo y eso. Le dicen los underdogs. Exactamente, pero ahí le voy al Thunder. Creo que tiene mejor equipo. Estoy bien de acuerdo contigo en eso. Estoy bien de acuerdo contigo. Vamos a estar pendientes de eso. Dale, seguro, Jerry. Ey, esto es un podcast más, una historia más. Sígalo. Hay muchas cosas interesantes. Búsquelo en Instagram, búsquelo en YouTube, que no se van a arrepentir. Llévatelo.